para que ya voy a pausar. Cuando ya empecemos, Ajá. vamos a colocar. Sí, señor. Perfecto. Ok, entonces hoy vamos a estar aquí en un evento que, bueno, este es un evento que está organizando el área de humanidades y bienestar universitario en la Semana del Bienestar que está haciendo la Universidad del Sinú. Entonces vamos a esperar que los demás compañeros se unan para comenzar nuestra actividad. Y Perfecto. con Luz Helena, pues ya con Luz Helena la conocemos desde hace muchos años, ¿verdad, Luz Helena? Hemos trabajado juntos, hemos también hecho ponencias juntos, entonces como que una amiga de casa, pero también es una amiga muy especial que siempre nos está proponiendo cosas maravillosas. Sí. Hemos tenido la oportunidad de trabajar bastante tiempito y de Es mantener el vínculo sobre todo. claro que sí, ¿ya? Nosotros ahorita estamos trabajando acá en la universidad, hay la posibilidad de de abrir un espacio como una escuela de arte. Entonces estamos construyendo la posibilidad para ese proceso. Ve qué Genial. bien. Sí, Eso es muy interesante, claro, eso hacía falta ahí en sí. esa Pero como una universidad. facultad de humanidad, de arte. Va a iniciar como una escuela y donde se van a abrir talleres y seminarios para toda la comunidad, ¿ya? Pero la idea es que la consolidemos como una escuela. Oh, súper bien, súper, qué rico. Ya entonces los estudiantes van a tener la posibilidad de que de pronto en su carrera, si quieren de pronto desarrollar una habilidad artística, lo van a poder hacer a través de la escuela. ¿Ya? Muy interesante, muy, muy Interesante. interesante. Sí. Bueno, vamos a Sería esperar. sería la única universidad que tendría eso. No, pues también está la Escuela de Bellas Artes, pero tú sabes que la Escuela de Bellas Artes es Pero es que especializada. ella, sí, Sí, eso es especializada, sí, en eso. exactamente, ¿ya? Pero nosotros la idea es que estamos apuntando a un mercado mucho mayor en el sentido de que usted sabe que ahorita pues se está hablando de las artes vivas, de las artes visuales, de las artes contemporáneas y estamos tratando de apuntar como a ese nuevo concepto que está pidiendo el medio. Muy interesante. ¿Ya? Sí, hay que ponerse Sí, en línea en tónica con lo que con lo estaba, que va a ocurrir, con lo que viene, con lo que con lo que viene. está ocurriendo y con lo que viene. Exactamente. Ya. Elvis, ahí está todavía la misma directora del año pasado de Bienestar. No, ya no está ella. Está ahora la doctora Elba Ceballos. ¿Cómo? Está la doctora Elba Ceballos. ¿Cómo es que se llamaba la que estaba antes ahí? Ah, Ella estuvo en Cultura también. doctora, ¿cómo es que se llamaba? La antigua de Bienestar. Alessandra. Alexandra, sí. Sí, 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 sí. Alexandra. Sí. Mm, ¿Y aquí tienen de teatro ahora? De teatro no sé quién está ahora encargado, porque con esto de de la pandemia muchos docentes se cambiaron. Ah, ujú, Entonces, Bienestar nuevamente está retornando ahora a todo lo que es la presencialidad. Ayer, por ejemplo, vi tocando a los muchachos de danza y a los de gaita, entonces yo creo que ya ellos están empezando a formalizar nuevamente los grupos. ¿Ya? ujú. Bueno, ya hay 13 personas, vamos a esperar que iniciemos con 20 porque aquí se van siempre como que agregando. Claro que la clase empieza puntualito a la 1 de la tarde, entonces que falta Sí, un minuto. todavía faltan 2 minutos. Exactamente.
Yolanda, ¿me mandaste la lista? Sí, sí, te las mandé, sí te las mandé. Listo, yo entonces ahora la voy a compartir. Pero yo estuve revisando, ¿me la mandaste a dónde? Aquí por WhatsApp. Por WhatsApp. Déjame ver. Creo que hay como 15 personas, de pronto no van todas, inclusive algunas personas me dijeron que si alcanzaban a salir de trabajo y llegaban. Ok, listo, vale. Yo entonces la Vamos a comparto dejar así. ahora a la jefa de y que nadie me venga en Bermuda, ¿viste? Ay, eso lo hubieras dicho antes, porque de Sí, pronto van sí. hasta en tanga. No, no, no es eso, sino es que ayer uno de los señores que vino a montar lo de las luces llegó en Bermuda y aquí pues por seguridad no dejan entrar así. Y ¿Ya? entonces Ay, no pudo sí. entrar, no Sí, pudo entrar. claro, pues, a mí me tocó ahí mover las influencias para que lo Ajá. dejaran entrar, pero no es permitido. Ah, claro, sí. ¿Viste? Bueno, sí, Entonces eso sí es porque no importante. estaba advertido. Sí, no, y tampoco generalmente uno piensa que o sea, uno como presume de que todo el mundo va a llegar y Ajá. no, entonces, pues uno nunca hace como esas aclaraciones, ¿verdad? Sí, sí, pero siempre hay gente despistada. Sí, 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 sí. No, pero ahí se pudo solucionar, eso es lo importante. Asistencia, copiar. Bueno, ya llevamos 26 personas. Vamos a iniciar. Muy buenas tardes, jóvenes. Hoy pues tenemos en nuestra clase invitado al 13º Festival de Arte Femenino. Para eso le voy a dar paso a la directora, a la señora Yolanda Gutiérrez, para que le dé a ustedes la bienvenida a este maravilloso evento que tenemos hoy con ustedes. Entonces, bueno, el eslogan de ello es por la esperanza y la reconciliación, ¿verdad? Este año. Yolanda, Sí. entonces te doy paso para que tú hagas la presentación. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que nos ha brindado muy amablemente la Universidad del Sinú en cabeza del profesor Elvis. Eh, un cordial saludo de parte de la Fundación Cultural Arcoíris, que es la entidad encargada de organizar este evento anualmente. Este año ya estamos en la 13ª edición. Como les dijo Elvis, el profesor Elvis, eh, es, eh, es el 13º Festival de Arte Femenino por la Esperanza y Reconciliación. Este año también tuvimos eh, un- una, algo nuevo, que fue un concurso que se llama Entre Mares, un concurso de dramaturgia en femenino. Y esto abarcaba las dos costas. Eh, podían participar mujeres artistas eh, que estuvieran interesadas en la dramaturgia, tanto de la costa pacífica como la costa atlántica. Como resultado de eso, se escogían unas obras que van a ser publicadas virtualmente y en físico, y se hace la lectura dramatizada. Ya les estaremos pasando la invitación a la lectura dramatizada de una de las obras que fue escogida para la publicación. El Festival de Arte Femenino tiene como objetivo realzar la presencia de la mujer en el arte, en cualquiera de sus disciplinas. El nombre parece que fuera un poco excluyente, pero no lo es. Nosotros también tenemos compañeros, grupos, pero sí exigimos que haya una equidad en los grupos y en las presentaciones, eh, porque, bueno, se trata de eso, ¿no? Sabemos que las mujeres hemos tenido menos oportunidad, y de eso es que estamos tratando de rescatar el tiempo perdido.
Entonces, nosotros tenemos dentro de la programación tenemos diferentes actividades, tenemos de teatro, de títeres, de literatura, tenemos una agenda académica, música, danza, teatro y documentales, performance también. Así que damos cabida a todas las disciplinas. Es un evento telefónico. Lo hacemos anualmente, casi siempre en el mes de septiembre. Y bueno, a veces tenemos apoyo, a veces no tenemos apoyo. Eh, a la Universidad del SINU siempre nos ha brindado apoyo para las actividades. En años anteriores hemos hecho actividades presenciales y hoy precisamente tenemos una obra de teatro también allí presencial en el Auditorio Santillana. Creo que lo van a transmitir también a las 5 de la tarde. Salió esta de Burdeos del Teatro Estable Aguijón. En la tarde de hoy, bueno, tenemos como parte de la agenda académica, tenemos a nuestra querida y compañera Luz Estela Muñoz, que ha sido una persona también que ha venido acompañando desde hace mucho rato el festival, muchos buenos aportes que le ha realizado al festival, que lo ha hecho crecer. Y bueno, yo les dejo con Elvis, que va a ser la presentación de nuestra especialísima invitada. Bueno, mil gracias, Yolanda. Y usted sabe que aquí en la universidad siempre tiene las puertas abiertas para estos espacios donde el arte, la cultura y la creatividad siempre están presentes para todos los estudiantes y para toda la comunidad en general. Bueno, en esta Semana del Bienestar, este es un evento organizado desde el área de Humanidades y Bienestar Universitario. Agradecemos a la doctora Elba Ceballo Hernández, al coordinador de Cultura, José Antonio Vergara, que han puesto también su granito de arena en este magno evento. Como lo dijo Yolanda, a las 5 de la tarde tenemos una obra de teatro, entonces vamos a estar muy unidos con el Festival de Arte Femenino. Voy a hacer la presentación de nuestra compañera Luz Helena Muñoz Salazar, doctorante en Pensamiento Complejo de la Universidad Multidiversidad Mundo Real Edgar Morin de México, magíster en Neuropsicología y Educación Universidad Internacional de Riona en España, especialista en Lúdica Educativa de la Fundación Universitaria Juan de Castellano de Tunja y licenciada de Arte Teatral de Bellas Artes de Cali. Entonces, el conversatorio hoy es el coroteo como metáfora del destierro, proceso de creación desde la dramaturgia autorreferencial. Entonces, ella nos informa a nosotros que su proceso de investigación se llevó a cabo con el objetivo de develar los núcleos significativos del desarraigo de 4 integrantes de la familia Muñoz Salazar para la construcción de la obra Dramaturgia Coroteo. Para este ejercicio de investigación, creación, se eligió una metodología de enfoque cualitativo y el instrumento utilizado fue el biograma modificado de García. Se logró determinar que los 4 núcleos significativos sobre el desarraigo son el silencio autoimpuesto como estrategia de evasión, la vivencia como relato del destierro, el empleo infantil e informal, el aprendizaje situado como evidencia de resistencia, las cuales se asumen como las líneas creativas para la consolidación del texto dramático Coroteo. Entonces doy paso a mi compañera Luz Helena Muñoz Salazar para que haga la presentación de esta ponencia. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a Elvis, a Yolanda, que pues como ya lo dijimos al principio, hemos venido coincidiendo en actividades culturales desde hace algún tiempo y digamos hemos mantenido como ese lazo de cooperación anualmente. Para iniciar, quiero comenzar con una lectura de un fragmento de la obra de creación que derivó de la investigación.
Voy a leer el fragmento de un personaje que se llama Copera, que dice, te compré una bicicleta y una jaula. Iremos juntos a comprar los pajaritos. Es sencillo. Lo que tengo que hacer es mirarlo directamente a los ojos como si con una mirada supiera ya toda su vida, todos sus miedos. No hay que ser bonita, no hay que ser sensual. Las coperas, ante todo, somos una oreja profunda. Las orejas, si lo mira bien, se parecen a la vagina, pero más estrechas. Es el único orificio del cuerpo por donde la gente puede entrar y no salir jamás. Todos tienen lo mismo, pero de manera diferente. Todos son melancólicos y vacíos. A una copera le toca la parte más difícil. La puta solo se encarga de atender malos polvos, porque todo hay que decirlo, los tipos que van donde las putas son impedidos sexuales. La incapacidad para satisfacer a una mujer no le deja más salida que pagar. Una puta nunca le reclama por eso, no hay derecho. Finalmente le están pagando. He escuchado toda clase de historias. He visto llorar tantos hombres que a veces creo que esos tipos se guardan las lágrimas durante muchos años y luego se vienen y me las tiran. Por así decirlo, me salan. Porque ¿qué son las lágrimas sino chorritos de sal? Y la verdad, sí, estoy salada. ¿Me cree que yo no soy una puta? Ella no me entiende la diferencia. Y los hombres que me gustan tampoco entienden. Y entonces terminan convirtiéndose en buenos amigos, terminan tratándome como la copera que soy. Se divierten contando sus historias y llorando. Solo que a estos el servicio les sale gratis. Con los otros, la vuelta es la siguiente. Ellos llegan y yo les entro con una palabra de cajón. Papi, ¿quién me lo puso triste a usted que es tan bella gente? Y les paso la primera copa. El objetivo es hacerle creer al tipo que solo son un par de copas, que es mejor que esté sobrio para que no se ponga peor. Si le hago tomar 7 copas de blanco y yo me tomo 7 también, en menos de media hora ya puedo irme a consolar a otro. A mí me pagan solo por copas. Luego ellos solitos piden el caneco y después rematan donde las putas. Se gastan la plata llorando, contándole sus secretos a una oreja, sin nombre, sin cuerpo, sin olor, una oreja solamente con ojos y copas. Bueno, ahora sí voy a compartir eh, la presentación de la ponencia. Si la están viendo, me podrían hacer el favor Yo la de... veo. Sí, están bien. Sí, está en blanco. Me imagino que ya Ajá, tú estás buscando la página. Ahora sí. Ya listo. aparece, Luz. Bueno, entonces ese proyecto se llama El Coroteo como metáfora del destierro, proceso de creación desde la dramaturgia autorreferencial. Como bien lo explicaron mis compañeros, digamos, mi oficio de base es las artes escénicas y específicamente esta investigación derivó en un producto de las artes escénicas que aún no es una puesta en escena, pero que sí es un texto dramatúrgico. Y parte de la idea del coroteo, que no sé si ustedes, digamos, en la costa creo que lo llaman de otra manera, por aquí al coroteo se le conoce como la acción de trasladarse de una casa a otra cuando uno se cambia de vivienda, como corotearse. No sé, no me acuerdo cómo le dicen en Cartagena, creo que le dicen igual. Digamos, esta investigación fue ganadora de la beca de creación, de investigación para la creación dramatúrgica del municipio de Cali el año pasado. Entonces, esta fue como la publicidad de todo el proceso, tanto del proceso de investigación como el proceso de socialización. Eh,
Y ese coroteo, digamos, en esta investigación está asociado, o mejor dicho, es metaforizado a través del destierro. ¿Y qué viene siendo el destierro? Y el destierro está, digamos, correlacionado con el desarraigo y se relaciona principalmente con esa experiencia interna de un individuo, de una familia o una comunidad e incluso de un pueblo que fue forzado a dejar su territorio por una causa generalmente involuntaria. Puede ser la trata de seres humanos, los desastres naturales, todas las formas de violencia, conflictos, megaproyectos de desarrollo. Al que le arrebataron su territorio y se encontró de un día para otro en un espacio ajeno, lleno de ajenidades en términos de cultura, formas de vida, y es catapultado hacia el no lugar. Y esto lo tomo de una investigación específicamente sobre el destierro y el desarraigo realizado en Colombia por el investigador Edson, y es una investigación que se realizó en el 2016. Mi interés sobre este tema es, digamos, tiene su origen o su justificación en una situación transgeneracional en mi familia, eh, pues que se vio expuesta desde la época de la violencia, o experimentó muchas situaciones de desarraigo que terminaron escondidas detrás de ese trasegar que genera el coroteo. ¿Listo? Entonces, por eso mismo utilizo la autorreferencialidad, es decir, una búsqueda entre los propios referentes, dentro de mis propios referentes, para poder hacer como una arqueología de esas experiencias y luego esa arqueología trasladarla a este texto teatral que luego será una puesta en escena o puede derivar en cualquier otro tipo eh, de proyecto creativo, como un guión cinematográfico, un cortometraje, digamos, todas las posibilidades. Cuando se habla de autorreferencialidad en las artes y específicamente en las artes escénicas, se hace referencia a una dramaturgia o desde el concepto de dramaturgia más bien, se hace referencia a la autorreferencialidad hablando de aquel producto escrito, dramatúrgicamente escrito, que tiene unas características y es que puede ser autobiográfico, o que puede ser un relato de vida testimonial o que puede ser biográfico. ¿Listo? Se parece muchísimo la autorreferencialidad en la dramaturgia al teatro documento. La diferencia es que el teatro documento documenta situaciones de comunidades grandes. En el caso del autorreferencial, no hay una documentación de comunidades, de sociedades, sino que hay una documentación de la propia historia del autor o autora y, digamos, el núcleo familiar. Listo. Y dentro de la autorreferencialidad en la dramaturgia se conocen varios tipos de formas, o perdón, es redundante, se conocen varias formas en las que uno puede hacer autorreferencialidad. Están los docudramas, está el autoperformance, las autoficciones y los biodramas, que son como formas diferentes en las que uno puede hacer metodologías diferentes a través de las cuales uno puede escribir autobiográficamente o autorreferencialmente. Para esto he tomado como referente principal a nivel teórico a Beatriz Trastoy, que es una de las investigadoras más importantes al nivel de Latinoamérica con respecto al tema de la autorreferencialidad en el teatro. ¿Qué metodología utilicé para esta investigación? Pues tiene un enfoque eminentemente cualitativo. El diseño que utilicé es el diseño biográfico narrativo. La población con la que trabajé fue la familia Muñoz Salazar, que es mi familia. La muestra es 4 integrantes de esa familia, 3 mujeres, mi abuela, mi mamá y mi hermana, y un hombre que es mi sobrino. Es decir, que en la investigación hay una autorreferencialidad que se puede trazar en 4 generaciones.
el instrumento principal que utilicé para el levantamiento de la información son las entrevistas coestructuradas y semiabiertas, y el análisis de esta información que se recogió en las entrevistas se hizo a través de los biogramas creativos, que es una propuesta de un investigador español, y una propuesta que surgió en el 2007. Yo la tomé, la modifiqué y realicé el análisis a partir de este instrumento. Y las categorías de análisis fueron emergentes. Es decir, que yo no me propuse unas categorías de análisis a priori, sino que yo decidí recoger la información, hacer el análisis y mirar cuáles son las categorías más recurrentes o los aspectos más recurrentes dentro de esa información que seleccioné. Y de allí surgieron 4 núcleos significativos. Digamos que hacer un análisis de la información desde las categorías emergentes es una tarea compleja, porque tú no sabes a qué es lo que va a arrojar la información, y tienes que estar mucho más dispuesto, abierto a poder observar lo que surja, y tienes que disponer de mucho más tiempo para leer y releer tanto la información que surgen de las entrevistas y el análisis. Digamos, acá voy a compartir un poco de cómo es el proceso del diseño a través de los biogramas creativos, que fue un poco lo que yo modifiqué. En el biograma, en este diseño, el autor dice, que es García, dice que comienza con un primer momento que es el relato de vida, luego pasa un segundo momento que es la estructuración de los biogramas creativos, que son unas rejillas donde uno, digamos, consigna la información. Luego pasa a un tercer, o digamos a un punto más adelante, que sigue estando en la primera fase, que es encontrar esos núcleos significativos que surgieron en el biograma. Y luego viene una segunda fase, que son las entrevistas coestructuradas y semiabiertas, y finalmente el informe de investigación, que es como la tercera fase. En este caso yo alteré las fases de este diseño y coloqué en el primer momento las entrevistas coestructuradas, y en segundo momento los biogramas creativos, en tercer momento los núcleos significativos, y el cuarto momento fue el informe de investigación, es decir, que los relatos de vida quedaron apartados. El biograma creativo lo que propone es esta estructura de una rejilla de análisis a 6 columnas. En la primera columna se debe hacer una cronología, es decir, que solamente van datos numéricos con respecto a años. En la segunda columna se consignan los hechos, es decir, lo que pasó en ese momento histórico. Luego, en la tercera columna, que es muy interesante, se consignan todos como los aspectos o datos históricos que sucedían en el contexto social o cultural, bien sea en el local, regional, nacional y mundial, con respecto a la misma época, es decir, al mismo año con que sucedieron los hechos particulares. Luego de eso se hace una extracción de las emociones que surgieron en la narración o en la entrevista, solo las emociones. Luego se hace una extracción de las sensaciones, y luego se hace una asociación, se extraen las asociaciones y las metáforas. Yo a esta rejilla le agregué una séptima columna, que era la columna donde yo iba seleccionando las palabras, las oraciones y los textos que me parecían, o las ideas que me parecían, digamos, muy, muy interesantes, para tomarlas tal cual y trasladarlas al libreto o al guión. En el caso de las entrevistas semiestructuradas, lo que se le pidió a los participantes era que narraran primero que hicieran una lista de los coroteos por los que habían pasado en toda su vida, desde el nacimiento hasta la fecha, ¿cierto?
Después, ya cuando tenían la lista, se les hacía una entrevista grabada donde ellos iban narrando, ellos y ellas, la mayoría eran mujeres, donde ellas iban narrando cada uno de estos coroteos con eh, la salvedad de que podían elegir si querían hablar de un coroteo o si querían no mencionar. Es decir, no era obligatorio hablar de todos los coroteos, pero sí era, digamos, indispensable tener cronológicamente organizados estos coroteos. ¿Listo? Y así con cada una de las integrantes. Fueron sesiones bastante largas. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, entonces con respecto a la participante número 1, que era mi abuela, que ella está, digamos, murió a la edad de 82 años y la información que se recabó de los coroteos en los que ella participó se hicieron directamente a través de mi madre, pero luego se cruzó la información con, por ejemplo, con la información que tenía la hermana de mi mamá, es decir, mi tía y digamos, cuñadas de mi abuela que tenían unos recuerdos sobre episodios específicos. Entonces, imagínense, mi abuela de 82 años, que vivió hasta los 82 años, no alcanzamos a distinguir con claridad cuántos proteos se realizaron en todo su proceso, pero sí se alcanzaron a documentar 10 de esos coroteos que se dieron entre 1961 y 1993. Luego la participante número 2, que es mi madre, que tiene 65 años, 66 ya, se logró recabar 29 coroteos en toda su vida y de esos 29 hizo el relato de 25, todos documentados entre 1956 y 2005. La participante número 3, que viene siendo mi hermana, de 34 años, recordó un total de 29 coroteos en toda su vida, de los cuales se documentaron 15 coroteos entre 1991 y 2018. Y mi sobrino, que es el cuarto participante, de 17 años para el año pasado, pues que se hizo la investigación, recordó un total de 22 coroteos y se hizo una documentación de 22 coroteos. Una persona de 17 años de edad que se ha trasladado de casa de vivienda 22 veces y es una constante eso del traslado, de irse de una casa a otro y no solo de un barrio a otro, sino de una ciudad a otra o de un departamento a otro. La documentación de sobrino se realizó entre el 2004 y el 2018. ¿Cuáles fueron las categorías de análisis que surgieron de esas narraciones? Casi que surgió una categoría de análisis por cada integrante. Entonces, en el caso de mi abuela, la constante en ella era el silencio autoimpuesto como una manera de expresión o supresión del dolor, que también está presente en otros investigadores en América Latina con respecto a los casos de violencia, las personas que han sido violentadas sistemáticamente en contextos de guerra civil o de guerras de Estado, donde se presenta que las personas tienden a silenciarse, a no volver a hablar, a no volver a contar la historia, porque es una forma de despertar esas emociones que no han sido controladas y que, digamos, no se atendieron de una manera. Por eso en los contextos de posconflicto, lo que hacen es ahora, ¿no? Antes no se hacía tanto. Ahora es generar estrategias donde las personas relaten lo sucedido y encuentren maneras distintas de relatar, porque es una forma de alivianar el trauma. En el caso de mi abuela, como no hubo una atención psicosocial adecuada, pues digamos este tema del silencio no se,
no se trabajó adecuadamente, no se gestionó adecuadamente y ella decidió, después de una serie de eventos muy traumáticos relacionados con la vida familiar y a su vez con el contexto de la violencia y del destierro, decidió sentarse y dejar de hablar. Ella decidió no volver a hablar y no habló durante muchos años de su vida. En mi recuerdo está que hasta su muerte no conocí su voz, por ejemplo. Entonces, digamos que esta categoría aparece como una categoría emergente de creación y se instala o se traslada a la obra al personaje de Pina, que es el personaje de la abuela, que hace muchas cosas en escena, pero que no habla en escena, no tiene texto como tal. Todos los personajes hablan por ella, incluso hay voces que salen del espacio diciendo lo que ella piensa, pero ella como tal, digamos, tiene unos muy pocos espacios donde tiene una elocución. ¿Listo? Entonces ese es en el caso del personaje de la abuela, que ahora se llama Pina, entonces está el silencio autoimpuesto. En el caso de mi madre, digámoslo, una de las cosas, una de las categorías emergentes en el discurso de ella era ese narrar la vivienda como una forma de narrar el tiempo, ¿sí? Ella no seguía en el relato por los años, sino por el tipo de casa al que llegaba, y es lo que le da el hilo temporal a la obra. Entonces comienza a dibujar una serie de casas que cuando uno se va al contexto arquitectónico de la historia de la arquitectura en Colombia se da cuenta que está pasando, que está atravesando históricamente lo que Colombia está atravesando. Entonces pasan por casas de bareque, por casas de madera, por casas de lata, por casas de plástico, es decir, la riqueza narrativa y descriptiva de la casa se vuelve, digamos, un referente o un núcleo significativo que entra a ser parte de la dramaturgia. Luego aparece el núcleo significativo del trabajo en dos categorías, que es el trabajo infantil y el trabajo informal, que no aparece solo, bueno, o aparece, digamos, en el discurso de mi hermana, pero también aparece en el discurso de mi madre y en el discurso de mi sobrino. Y es que digamos, algo que es como impactante, pero realmente eso lo vivieron muchos, digamos, muchas familias en Colombia lo vivieron y lo siguen viviendo, y es que los niños a temprana, o sea, los niños tienen que comenzar a trabajar para poder que la familia subsista, y son los niños quienes, digamos, son el motor económico de la familia. En el caso del relato de mi madre, por ejemplo, recuerdo que cuando mi abuela, después de la muerte de mi tío, cuando mi abuela decide sentarse a quedarse callada, se queda sentada, paralizada, mi abuelo se va de la casa, digamos, hay un abandono y se quedan las más jóvenes, que son mi tía y mi madre, que tenía como 10, 12 años, y los adultos han perdido el control emocional y han perdido el control de la familia, y ellas, como una forma de subsistencia, tienen que salir a otras fincas a buscar trabajo como recolectoras de arroz, por ejemplo. Y es digamos, y se repiten diferentes narraciones, tanto en la de mi madre como en la de mi sobrino y en la de mi hermana, diferentes momentos en que siendo infantes tienen que asumir las riendas económicas de la familia, ¿sí? Entonces es algo que también es impactante, pero digamos que es una constante en muchas familias colombianas que fueron y siguen siendo víctimas del conflicto armado en Colombia. Luego bien, bueno, y con respecto al trabajo, digamos, una segunda característica es el empleo informal. Y con respecto al empleo informal, hay algo característico acá, y es que la mayoría de la narración, todas las narraciones que hay, son del contexto rural,
porque mi familia viene de ese contexto, incluso hasta mi sobrino viene de ese contexto, es muy recientemente, quizá unos 5 años, 6 quizá, que mi sobrino llega a vivir a la ciudad, se queda por un largo tiempo viviendo en la ciudad. Por lo tanto, todas estas narraciones están en el entorno rural. Y cuando aparecen las narraciones de los empleos, pues son empleos, el cortero de caña, o sea, hay unos empleos que yo, por ejemplo, nunca los había escuchado. El restero, digamos, hay una cantidad, yo creo que hay más de 20, 25 empleos que yo ni siquiera conocía sus nombres, ni sabía para qué servía eso, pero digamos en el contexto de la ruralidad eran empleos a los que se veían abocadas las familias y a un cambio constante de empleo y de buscar nuevos oficios dentro de ese entorno rural que también es muy importante y que aparece también reflejado como un núcleo significativo dentro de la obra. Y el último, digamos, núcleo significativo que surge es el tema del aprendizaje situado, que es, digamos, el más esperanzador núcleo significativo que surgió, que estaba muy presente en el discurso de mi sobrino. Mientras mi madre relataba las historias poniendo énfasis en cómo eran las casas que se habitaban y mi hermana ponía énfasis en los oficios que realizó durante cada coroteo, mi sobrino puso énfasis o direccionó su narración en qué aprendí en cada lugar. Entonces aprendí a catar uvas, aprendí a sembrar plátano, aprendí a abrir hoyitos, o sea, una serie de aprendizajes que tampoco estaban ni siquiera dentro de lo que yo esperaba encontrar, porque son aprendizajes particularizados. Recuerdo mucho uno es que cuando comenzó a narrar una de los coroteos, ese es el lugar donde yo aprendí a hablar debajo del agua. Entonces, digamos, estaban muy asociados estos aprendizajes a la vida natural y a los aprendizajes infantiles, casi juveniles de él. Entonces, digamos que este núcleo significativo se vuelve digamos, el más importante al final de la obra porque finalmente es el niño con todos esos aprendizajes transgeneracionales que ha logrado hacer una transformación del trauma, ¿sí? Ha logrado hacer esa transformación del trauma para salir a otro, digamos, a otro aire de la vida. Y es un aire más resiliente, casi que el niño o el adolescente en este caso, en la obra es un niño realmente, aunque mi sobrino ya tiene 18, 17, 18 años, pero en el texto se plantea como un niño. Entonces, es ese niño finalmente quien a través de sus juegos y a través de su discurso hace todo este ejercicio de resiliencia que permite que la familia, o sí, que la familia que está plasmada allí en ese texto salga como a flote dentro de unas nuevas posibilidades y unas nuevas esperanzas sociales y familiares. El coroteo como tal, o el texto, lo que narra es la historia de cuatro personajes. Mita, que es mi mamá, Copera, que es mi hermana, Teo, que es mi sobrino, y Pina, que es mi abuela, una mujer siempre callada. Una familia que espera en la madrugada, en la carretera, al camión de los mangos que los va a corotear para que Coopera cambie de trabajo y pueda adelgazar, ya que ésta se ha ido engordando a medida que sus clientes le cuentan historias que ahora necesita olvidar para comenzar a llenarse de su propia historia. Bueno, acá en estas son como, bueno, hay que decir que esta beca de creación
Me la gané justamente cuando estábamos en pandemia, por tanto toda la investigación se hizo por medios virtuales. Mi familia vive en una ciudad que se llama Tuluá, yo vivo en una ciudad que se llama Cali, entonces no podíamos estar comunicando, no, yo no podía desplazarme hasta allá. Entonces todas las entrevistas quedaron grabadas. Aquí está mi madre, aquí está mi hermana y aquí está mi sobrino. Esta es mi familia. Y bueno, acá les dejo unas referencias eh, que son específicamente esta de Edson, que es muy interesante, que es una investigación sobre las articulaciones del desarraigo, el drama de los sin hogar y sin mundo, que fue una, digamos, una investigación realizada en Bogotá y financiada por la Pontificia Universidad Javeriana. Puede ser consultada aparte de ella en internet, pero también está el libro publicado. Está esta otra referencia que me parece muy bella y muy importante para mí. Fue un hallazgo porque, digamos, fue una metodología, un diseño que aprendí justamente hace como unos 2 o 3 años y que me cayó como anillo al dedo para esta investigación, que es la propuesta del profesor García, el profesor español, que habla sobre una mirada creativa hacia el método biográfico en una revista que se llama Encuentros Multidisciplinares y que apunta hacia la perspectiva compleja de la investigación, no solo en el campo de las artes, sino en cualquier otro campo, porque digamos que esta metodología se utiliza más en otros contextos. De hecho, es la primera vez, o digamos que dentro de todo el rastreo que yo hice, fue la primera vez que alguien desde las artes escénicas lo utiliza, es decir, que es más para un contexto de ciencias sociales, de sociología, de antropología, es más aplicado a un contexto de trabajo social, ¿sí? Y yo lo que hago es retomarla y transformarla para mí, pues, para mi dramaturgia. Y las dos últimas referencias que son de Trastoy, que es fundamental en las artes escénicas porque ella tiene toda la teoría del relato autobiográfico para la puesta en escena o para la dramaturgia. Entonces están las miradas críticas sobre el teatro postdramático en la revista Estesis y la dramaturgia autobiográfica en el teatro argentino contemporáneo en la revista Artea, Investigación y Creación Escénica. Evidentemente la investigación tiene muchas otras referencias. Este año esta investigación fue publicada en la revista indexada Acotaciones, que es la revista de la Real Academia de Arte Dramático de Madrid, y allí puede ser consultada, como también puede ser consultada en mi blog personal, que se llama Blog de Pedagogía Teatral y Audiovisual. Bueno, pues estas fueron como mi organización o el nombre a través del cual trabajo generalmente. Es Engrama Estudio Teatro, que es, pues hace parte de lo que yo soy y digamos de las colaboraciones que hago con otros artistas. Y pues agradecerle a la Alcaldía de Santiago de Cali, quien financió la investigación a través de la convocatoria por las artes y la cultura Unidos por la Vida 2020. Muchísimas gracias por abrirme este espacio, por escucharme. Me gustaría saber si tienen inquietudes, preguntas. Bueno, Luz, sí, me parece muy interesante, ya había conocido algo eh, del blog, me parece muy interesante y bueno, lo que tú al inicio que tú decías que allá en Cali se dice coroteo, aquí es la mudanza, pero de pronto es posible que según según coroteo allá, aquí se dijera el chocoreo, porque aquí a las cosas le dicen los chocos. Entonces, no, que mira que yo no he recogido los chocos y me voy a mudar. Entonces sería como el chocoreo en ese, en ese, y, y bueno, y también se habla, de pronto por la globalización ya también se habla de corotos, los corotos, del coroteo, o sea, pienso que viene de allí, de los corotos, de recoger los corotos, de recoger las cosas que hay en la casa, los muebles, sí, todo lo que uno tiene que llevar en una mudanza.
Entonces, pienso que haría referencia aquí en la costa como el chocoreo. Entonces, en cuanto a la mudanza, ¿no? Pero la palabra que se utiliza más es la mudanza. Y en el interior se dice el trasteo. Es que me estoy trasteando de casa, es que me estoy trasteando de... me llama la atención cuando tú dices que una persona de 17 años ya tiene un coroteo 22 en 22 ocasiones. Yo me imagino y me hago la pregunta, eh, ahora con esto del desplazamiento, donde son masivos, los desplazamientos masivos en todo el mundo, no solamente aquí, sino en todo el mundo, esos niños y esas niñas desde temprana edad, eso cuando lleguen a esos 17 años tendrán más de 100 coroteos por esa inmigración que les ha tocado vivir, les ha tocado hacer. Además, con todo lo que tú cuentas también, yo veo que la situación no ha cambiado. No ha cambiado en cierta forma, pero es como la misma situación de la gente que sale, pero con el agravante de la violencia, de más violencia, porque también había violencia, pero ahora es mucho más violento y pues se desprenden, pues naturalmente se desprenden otras cosas y como dices tú, otros oficios, porque los niños y las niñas también se dedican a la prostitución, se dedican a la mendicidad, se dedican a la delincuencia, se dedican a muchas cosas que no debían estar sucediendo, pero bueno, esta sociedad es así. Y, y bueno, yo me pregunto qué será de toda esa gente. Mi esposo, Carlos Ramírez, dice que es que a nosotros hemos vivido demasiado. Entonces nosotros hemos pasado por muchas etapas, ya a la edad que tenemos nosotros, hemos pasado por muchas etapas donde nos ha tocado también a la fuerza llega la tecnología y hemos tenido que pasar por muchas cosas y hemos tenido que vivir mucho y ver muchas cosas tristes que no deberían ser así. Entonces, me parece súper interesante para estos chicos y chicas que están eh, en esta charla. Como tú lo has dicho, tú tienes algunos esquemas de investigación que no solamente sirven para la dramaturgia, sirven en cualquier investigación que ellos y ellas quieran hacer. Entonces es como también un abrebocas para que ellos se interesen y ellas se interesen en la investigación y no le tengan miedo, porque es que los jóvenes le tienen mucho miedo a la investigación. Y es una cosa intensa, interesante, muy bonita, que yo creo que desde las primeras entradas a la escuela, eso debiera ser una actividad, para no decir una materia, pero sí una actividad que se debe inculcar en la gente. Una de las cosas que yo pienso que siempre se debe inculcar es la investigación y la filosofía. Sí, Entonces, tienes toda la razón, Yolanda. Muchas gracias por tu intervención. De hecho, es interesante poder socializar esta experiencia con un grupo que no sea de artes porque claro, precisamente hay una forma, digamos, la forma actual de investigación lo que tiende es a complejizar la investigación y una manera de complejizar la investigación es la transdisciplina. Entonces, cómo desde diferentes disciplinas podemos cruzar metodologías, cruzar estrategias y discursos que nos lleven a otros lugares que no nos ha llevado o que no nos ha podido llevar la investigación tradicional. Yo te- y hay mucho que aprender de esto. claro que sí. Los profesores tienen mucho y las profesoras tienen mucho que aprender también de esto Sí, para que ellos mismos sean investigadores y le transmitan eso a sus alumnos y a sus alumnas. claro que sí. Luz Elena, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, tú aquí nos mostraste todo lo que ha sido el proceso para hacer tu creación en la dramaturgia. Me imagino que esto va a tener como fin una obra de teatro, ¿verdad? Sí, la idea es que yo creo que aproximadamente a mediados del año siguiente, ya la obra, digamos, está escrita en un 80%.
Más o menos Ujú. el otro año a mediados ya estaría publicada la obra completa. Ya. Por ejemplo, del hecho de hacer la investigación, ahora que tú estás ya, por ejemplo, visualizando la obra, ¿ha habido cambios? No, no, no. Desde que comencé el proceso de esta investigación hasta ahora, lo que ha habido, yo comencé con la idea de esta obra hace más o menos unos 5 años. La investigación me giró completamente la obra porque Ujú, me agregó los núcleos significativos que yo no había visto antes. Me ujú. agregó todo lo del trabajo infantil, me agregó todo lo del silencio que yo todavía no, en mi idea inicial todavía no estaba ahí. Entonces la investigación lo que hace es aportarle esos núcleos creativos y significativos que enriquecieron la obra, sí. Pero, digamos, yo hasta ahora me he dedicado, bueno, en los últimos 2 años me he dedicado sobre todo más a escribir, a hacer dramaturgia. Y todavía no, digamos, no quiero ni visualizo la puesta en escena porque me parece que cuando la obra pasa a un grupo de teatro y el grupo hace una propuesta sobre esa escena, digamos, sobre esa obra, me dejo sorprender porque incluso los actores pueden ir muchísimo más allá de lo que yo misma puedo imaginarme. Digamos, mi cultura visual es muy cerradita, muy pequeñita comparada a la cultura visual y sí, cultural de un grupo de 5 o 6 actores o un equipo creativo de 5 o 6 personas. Perfecto. O sea que me imagino que a pesar de que va a haber una dramaturgia que tú vas a escribir de la obra, cuando se coloque en escena, me imagino que van a surgir otros elementos que van a enriquecer también la obra. Perfecto, así es, ¿Ya? totalmente, es Porque yo completamente estuve, por ejemplo, en el proceso que tú hiciste que hiciste aquí en la universidad el del Caimán. y en la del Caimán, y más o menos, o sea, me estaba visualizando con el proceso ese que usted había hecho acá. Entonces, yo decía, por ejemplo, ella le decía a los actores, vamos a hacer esto, pero los actores proponían elementos que al final yo tuve como en 3 ensayos al principio y cuando fui a ver la obra, yo decía, es totalmente distinta. Ajá, sí. ¿Ya? El Entonces son proceso como, va creciendo. exactamente, entonces digamos que también eso va, ahí también existe el proceso creativo también con el actor, Ujú. De hecho, ¿sí? voy a contarles algo y de repente lo cuento es como por el grupo de personas que están aquí. Es que la primera vez que yo ideé la obra, que fue para una residencia dramatúrgica en Manizales, donde no me aceptaron, la obra no era sobre el desarraigo, digamos, era esta misma estructura familiar y ocurría lo mismo que estaban esperando en una carretera a que un camión los recogiera para llevarlos a la ciudad, es decir, iba a haber un coroteo, pero el tema no era el desarraigo por ningún lado. De hecho, el tema estaba muy relacionado con la comida, porque lo que yo pensaba era que el personaje principal, que es, no me acuerdo ahora cómo se llama, era una mujer muy robusta, digamos que se comía las historias de los otros y en ese comerse las historias de los otros relataba a los otros y había una relación muy directa entre la comida, el cuerpo, el recuerdo y digamos lo que hace la investigación es que le da un vuelco a esa idea y lo conduce por otro lugar. Exactamente. Bueno, vamos a abrir espacio para los jóvenes. Exacto, Eh, sí. ellos son digamos que, los que han visto este proceso contigo y que tú nos has podido mostrar de una forma muy metódica todo lo que ha sido este proceso investigativo. Entonces, quiero escuchar a mis estudiantes, a ver. Se aprovechen que no se les ve la cara. Sí, 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 sí. Coroteo, nosotros acá en la costa, los corotos son como los utensilios de casa Ajá, para correcto. nosotros aquí en la costa. Ya corotear es por ejemplo, las ollas, los platos.
Nosotros a eso Chocoros. los chócoros, como decimos acá, ¿ya? Y para ustedes es transportarse de un lugar a otro, o sea que ahí el concepto también va cambiando, Ajá, de, culturalmente cambia. culturalmente cambia todo ese dialecto que a veces uno dice, no, yo soy colombiano y como colombiano nosotros tenemos regiones y esas regiones nos van cambiando también la posición de las palabras, de los conceptos. Y eso mismo sucede también, por ejemplo, en estos días me estaba comentando una compañera que ella montó un evento, yo le ayudé a montar un evento de la memoria. Y ella estaba comentando de que para el evento de la memoria había llegado una amiga de ella que estaba en Francia, pero que estas dos mujeres habían en Francia intentado aprender español, ¿ya? Entonces habían ido a la escuela, pero los profesores, una estaba muy cerquita a España y la otra estaba cerca a Portugal. Entonces los dos profesores eran españoles y le enseñaron, por supuesto, que el concepto español. Pero cuando llegaron aquí a Colombia, ellas decían, nosotros no entendemos absolutamente nada de español. Y ella decía, o sea, cómo se marca el español, por ejemplo, de la región caribeña con la región del interior, con la región pacífica, porque ella tuvieron la oportunidad de viajar. Y decía, cada vez que nosotros visitábamos una región, nos tocaba desaprender el idioma y volverlo a aprender. Ya, entonces, Muy miren, interesante. sí, entonces fue como muy, decían ellas, rico, pero al mismo tiempo muy agobiantes para ella cuando les tocaba, por ejemplo, visitar otra región. Entonces son procesos que a veces uno uno lo entiende cuando uno viaja y de pronto tiene como ese contacto con la gente. Entonces uno a veces dice, bueno, o es que tengo problemas de oído es que no escucho bien. ¿Ya? Mira que eso tiene, yo por ejemplo he tenido la oportunidad de estar en diferentes partes de Colombia y de esas diferentes partes en las que he estado, digamos, han surgido textos y en esa creación de textos hay un tránsito por esos por esas formas diferentes de narrar y de hablar de las comunidades. Por ejemplo, tengo experiencias en Quibdó, las experiencias que tuve allá en Cartagena, experiencias en Arauca, aquí en el Valle del Cauca, y las obras lo que van haciendo es cargándose de esa riqueza cultural del idioma y de las costumbres que sí, que no la enseñan en las academias de lenguaje de español. Exactamente, sí. Y que o sea, y que de pronto uno dice, yo soy colombiano, pero, o sea, también hay que entender que como colombianos somos un país diverso, pero al mismo Diferente. diferente, con costumbres totalmente distintas, que de pronto sí tenemos elementos que nos unen, pero cada región tiene como su esencia. Es más, ustedes, por ejemplo, yo les digo a mis alumnos, que nosotros aquí en la costa, a pesar de que todos somos caribeños, aquí en la costa atlántica, nosotros pasamos de Cartagena a Barranquilla y automáticamente hay cambios. Y de Barranquilla a Santa Marta hay cambios. Y si pasamos a La Guajira hay cambios. Pero también si La Guajira nos vamos para Montería hay cambios. Entonces digamos que esa diversidad hace que sea, nuestro país sea único, pero también es rico porque también uno puede decir qué bacano que nosotros tengamos esa diversidad para que podamos mostrarle y también sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Entonces, digamos que eso es importante también, mostrarlo al mundo, ¿ya? Ujú. Bueno, aquí les voy a colocar a mis alumnos el link de asistencia, porque como esto es un evento académico, entonces necesito que entren a ese link para que coloquen su asistencia, porque este es un evento que vamos a compartir con el Festival de Arte Femenino. Bueno, Luz, Elvis, ajá. ¿Y cuándo te tenemos aquí nuevamente en Cartagena, Luz?
Ni idea, ni idea, pero espero que sea pronto porque actualmente estoy desarrollando dos investigaciones, una a nivel nacional y una a nivel iberoamericano, y la idea es poder ir a hacer la socialización en las escuelas de allá. Vamos a ver si el año próximo esté por allá. Ah, bueno, vale. Entonces ya usted sabe que aquí tienen las puertas abiertas acá en la universidad. Súper, súper ¿Ibas a bien. decirnos algo, Elvis, no Yolanda? sé, pero yo quisiera, de todas formas, yo creo que estos chicos y estas chicas tienen algo que decir, inclusive desde su propia Sí, experiencia, que le puede servir a Luz también y a todos. claro que sí. Por Pero me ejemplo, gustaría aquí hay que digan eso, algo. claro que sí. Por ejemplo, no veo al compañero Wilner. Wilner, ¿estás en sala? Wilner es de una zona de Colombia, pero veo que vamos a ver si está en la sala. Wilner, Profe, digo algo. ajá, cuéntanos, ¿tú de dónde es que eres? Yo pensé que estoy en un trabajo para que no me escucha. Sí, sí te escuchamos. Un poquito ¿Cómo, defectuoso, profe? pero se escucha. Sí, Soy del Charco Nariño, profe. él es de Charco, Nariño, y pues a mí particularmente me sorprendió, por ejemplo, tener un estudiante de allá de Nariño, ¿ya? Muy interesante. Y es el representante del grupo, Oh, qué bien. ¿ya? Aquí, ¿quién Eh, otro es de otra parte de Colombia? A ver, jóvenes, jóvenes. Son Hablen, que tímidos. no se les ve la cara. Están tímidos, están tímidos. No, está bien así, está bien. Además es un campo del conocimiento Ah, bueno, Maripaz interesante. Bolaño dice que, bueno, vamos a ver qué nos dice María Paz. Muchachos, sí soy. Laura, ¿de dónde eres tú? María Paz. No, profesor, yo le decía que Laura creo que también es una por allá lejitos. Por eso, ¿y de dónde eres? María Paz. María Paz suena como que es costeña. No, profesor, yo no. Laura, que si no estoy Ah, mal, ¿Tú, creo que Laura también es de otro ladito por allá. y tú de dónde eres, María Paz? Yo soy de Sincelejo, Sucre. de Ah, Sincelejo. Sincelejo, Y, de, otra, y sí. en Sincelejo, sí, ¿cómo se le dice transportarse de un lado a otro? ¿Es sí es normal? ¿A María Paz? ¿O tiene alguna connotación específica? No, creo que como dice María Cecilia, la chocorera. O sea, Nosotros es le cuando uno decimos, se vamos a hace trastear la referencia nevera, a los chocoros, a cualquier Ajá, cosa de la casa. exactamente. pero también lo Trasteo. relacionamos con los platos, profe. Vamos a, te lávate la chocorera esa que está sucia, Exacto, más con los Sí, platos. sí, con los platos. tienen toda la razón. Por María ahí Ceci. dijeron otra que también se conoce que es el trasteo, nos vamos a trastear. Nos vamos a Ese mudar. más en el A interior. mudar, a trastear. Sí, 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 tienen toda la Profe, razón. Ajá, A cuéntanos. mí la corotera, me Pero, fui allá a Venezuela, que creo que es que en Venezuela también hay unas partes que le dicen así, la corotera, exageramente Sí. a cualquier cosa de la casa. Sí, sí, es verdad. Tienen toda la razón. O un compañero iba a hablar. A ver, uno de los compañeros iba a hablar. profe, yo iba a hablar, Wilner. A ver, Wilner, ibas a profe, decir. Ujú. No, Charlie Hernando primero, profe. profe, no sé, pero también relacionamos mucho lo que vendría siendo, o sea, chocoro también como a chocorera, pero corotos también uno hace referencia a todas las pertenencias que uno tiene a la hora de mudarse, que uno dice, ay, me voy a llevar todos mis corotos o voy a jarrear todos mis Ajá. corotos a la hora de mudarse o de trasladarse a otro lugar o mudarse a otra casa. La palabra Exact- coroto. exactamente, sí. Ya. Y ¿Y este grupo es de los que se corotea bastante o de los que casi no se corotea? De los que no se corotean, creo yo. tienes que invitarnos a corotear para ir a Cali.
Sí, Luz cuando Helena. quieran me pueden corotear por aquí, con mucho gusto. Sí. No, sabes que nosotros, yo hago rutas y nosotros nunca hemos pues, diseñado una ruta para Cali. Esa es la Pues mira, realidad. yo estoy aquí trabajando en Bellas Artes, Cali, y por Ajá. aquí las puertas están abiertas para la ruta que quieran. Digamos, podemos armar un plan bien cultural, bien interesante. Así que bueno, y estoy ubicada en el centro histórico, pues donde hay bastantes museos, bibliotecas también muy interesantes. Y pues cerca también hay otras universidades, entonces sería muy interesante poder tenerlos por aquí. Claro que sí. Y comernos un cholado allá, ¿sí o Por no? favor, Y que, por y que, favor. y que nos lleve, por ejemplo, a bailar salsa. Oh, por Dios, aquí esto está cerquitica. Mejor dicho, Cerquitica, aquí hay cerquitica. lugares muy, muy ricos y muy interesantes y Ahí sí cerca. salen todos los alumnos a flote. Mire, la Por alegría. favor, Sí. cuando quieran. Ya. No, este grupo es Sí. muy chévere porque, bueno, ellos están estudiando nutrición y precisamente porque accedí que estos estudiantes tuvieran la oportunidad de ver esta investigación, porque nosotros ahora en el tercer corte vamos a hacer ahora un trabajo de campo con las comunidades. Entonces, bueno, va a ser también virtual, pero van a tener ellos la oportunidad de entender de pronto otras dinámicas y otras culturas que a veces uno piensa que no pertenecen a nuestro país y que de una u otra forma influyen también en nuestro proceso de comunidad, de ciudad, de país. Y además de eso, yo diría que también representa nuestra identidad de todo este proceso que nos identifica a nosotros como colombianos y como diversos y como multiculturalidad. Entonces, digamos que esto es importante también que ellos puedan visualizar esa perspectiva. Muy interesante que les estén, digamos, es como un contenido que transversaliza. Sí. Sí. Es muy Bueno, interesante. yo no sé si José quisiera hablar algo. José, que es el coordinador de José Antonio Vergara, que es el coordinador del área de cultura de la universidad. José, ¿estás en la sala? No sé si está todavía. Vamos a ver. Permítame, yo veo. Sí, ahí aparece conectado, coordinador Sí. de cultura. José, te Aquí damos la mismo. bienvenida. Bueno, parece ser que no, no. Bueno, no, Luz Helena, tú Aquí sabes estoy, que. aquí estoy. Ah, Aquí bueno, estoy. Aquí listo. estoy. Aquí estoy. Lo que pasa es que estaba en el momentico, atendiendo a un joven que entró a la oficina, pero sí, aquí estoy. Y bueno, me llamó la atención lo de coroteo, lo de cómo se dice en diferentes lugares. Bueno, yo soy de aquí de Cartagena y duré bastantes años viviendo en Barranquilla y ahora estoy de nuevo acá en Cartagena y hay una palabra en común que es trasteo, Ajá. el trasteo. Y cuando se refieren de pronto a lo que se habla en la conferencia como coroto, acá le decimos nosotros los chócoros, los chócoros. Hay que subir los chócoros al carro, baja. Sí, uy, sí. O, por ejemplo, y que la chocorera, cuando pues son muchas cosas. Ve, Ajá. déjate tu chocorera ahí en la mitad. Entonces, Exacto. quería ahorita, cuando estaban hablando de esa parte, quería intervenir, pero entonces Ajá. les comenté que estaba atendiendo aquí a una persona aquí en la oficina. Vale. Y bueno, dar mi apreciación sobre este trabajo de investigación me parece muy chévere, me parece muy interesante, porque esto es una realidad bien dura del país y es una forma de ponerlo, ya está en evidencia, pero pienso que entre más se muestre, eh, pues mucho más personas van a conocer esta realidad que nos ha tocado.
Y bueno, ¿qué más que el arte? Más que el arte, porque no solo a través de la música, yo soy músico y puedo de pronto siempre escuchar que a través de canciones y composiciones se ponen en evidencia realidades sociales, pero si tú dices que esto está proyectado a una obra de teatro, te cuento una cosa, que yo voy a ver el estreno donde lo hagas. Re bien. Sí, Y Muchas ojalá, gracias. y de aquí a allá, ojalá ya estemos presencial. Uy, exacto. ojalá, sí. Seguro que Sí, sí. Eso espero yo también. sí. Bueno, no, quiero agradecer a Luz Helena Muñoz porque siempre nos brinda como estas posibilidades, pues siempre nos está compartiendo pues lo que ella hace, lo que ella de pronto implementa en su vida, que es su proceso de vida también. A nuestra compañera Yolanda, que siempre nos ha abierto las puertas a través del Festival de Arte Femenino y hemos tenido la gran oportunidad de compartir escenarios desde teatro, también hemos hecho foros, pero al mismo tiempo también hemos hecho muestras de danza, muestras de fotografías. Entonces digamos que el festival siempre nos ha nutrido de elementos culturales que han enriquecido nuestro acervo cultural, tanto en la universidad como para la gente que también visita nuestros espacios. Bueno, hoy también vamos aquí, si invito a todos los estudiantes que están acá presentes, los que son aquí de Cartagena, que hoy tenemos a las 5 de la tarde una obra maravillosa que se va a llamar Ariosta de Burdeo, Holocausto de una ciudad marinera. Entonces, están cordialmente invitados para la presentación a las 5 de la tarde, que va a ser en el auditorio. Entonces, nada, decirle a todos los presentes mil y mil gracias, a Elena, que siempre nos está acompañando, a Yolanda, que pues siempre está muy presta a colaborarnos en estos espacios culturales. Y no, y a estos estudiantes que de una u otra forma se están nutriendo de estos elementos culturales que más adelante les van a servir para su desarrollo emocional, pero al mismo tiempo también ellos que están estudiando nutrición, ojalá que pudieran hacer un recorrido por Colombia con todos estos elementos de la nutrición, como yo les digo a ellos, para que ellos de pronto puedan conocer la diversidad que nosotros tenemos en materia gastronómica que unifica a Colombia. ¿Ya? Entonces, Sí, ¿no? Elvis, quería decirles de que la obra de esta tarde está también conectada un poco a la memoria, está conectada a las vivencias y a la historia, que son los momentos difíciles que pasó Cartagena durante el cerco de Murillo. Entonces, pues sería interesante que la vieran, si pueden llegar al auditorio y ver la obra, es muy interesante, para que hagan un poco de memoria y además adicionen algunos hechos que se dieron que de pronto no salen en la historia. Exactamente. Sí. Bueno, Elvis, yo quiero agradecerte también, pues el espacio que tú siempre nos brindas, o es recíproco lo que nosotros nos brindamos. Y quiero decirles que este proyecto hace parte de un circuito, el Circuito Cultural de Cartagena, que fue aprobado por el Consejo Consejo Departamental, perdón, Distrital, y pues el encargado de implementar ya el proceso para que esto entrara, porque el festival fue declarado de interés cultural en la ciudad. Entonces entra al circuito y pues eh, es merecedor de un apoyo anual sin que se tenga que entrar a concurso, pero de todos modos, eso aquí en Cartagena, eso está sujeto también a quienes estén de turno. Por lo menos el año pasado no nos apoyaron en nada. Pero bueno, este año sí, a través del IPCC, pues hemos tenido el apoyo y algunas alianzas como con la Universidad del Sinú y que hemos tenido con el Teatro Establarijón, con la Corporación Cultural El Arte del Mañana,
gestión, gestión y alianza Academy, y la escuela de Escuela Taller de Arte de Cartagena, y Fundamueca, que es la Fundación Mujeres en Escena de Cartagena, que siempre está pues apoyándonos en toda la organización de este evento. Y bueno, hay mucha gente que se vincula y que no terminaría, porque Exactamente. tenemos poco espacio, pero Claro hay que mucha sí. gente que se vincula de corazón. Esto realmente es un evento que se hace pues con mucho amor, así no haya dinero se hace. Bueno, no siendo más, pues a ustedes mil gracias, a todos los estudiantes que estuvieron presentes en esta ponencia de Luz Helena, y al Festival de Arte Femenino en su 13º festival. Entonces, enhorabuena, eso podemos decir nosotros que estuvimos en el festival este año también. Claro que sí, y con lo de esta tarde también. Claro que sí. Bueno, mil gracias a ustedes jóvenes. A Luz Helena, nos estamos viendo. Muy amable, Listo, muchas gracias por la invitación y por el espacio. No, con seguimos todo el en gusto del mundo. contacto. Claro que sí. Bueno, gracias a los chicos y a las chicas también. Vale.